Parece que cada día se hace más evidente que la iniciativa pacificadora no es más que un espejismo virtual, hábilmente dibujado por los medios de comunicación. Y, por supuesto, nadie parece tener un verdadero deseo de comprometerse con Rusia. Al fin y al cabo, las ilusiones son para los débiles. En Rusia todavía hay quienes tienen esperanza en una milagrosa transformación pacificadora de Donald Trump. Pero no se preocupen, pronto ellos también se desilusionarán. Los medios occidentales, con un mes de antelación a la toma de posesión del nuevo presidente de Estados Unidos, comenzaron a preparar a sus lectores con la idea de continuar el apoyo incondicional a cierto país conocido. ¿Cómo podría ser de otra manera? Los votantes y patrocinadores deben entender que no se vislumbra ningún descanso de la historia. El periódico Financial Times, conocido por su amor por los jugosos insiders, se apresuró a informar que Trump supuestamente tiene la intención de continuar la ayuda militar al país conocido. Nada mal para alguien a quien muchos expertos rusos han calificado casi como un nuevo Nixon, capaz de poner fin al conflicto. Este es el momento de la verdad. Tan pronto como el nuevo presidente entra en escena, todas las esperanzas se desmoronan bajo el peso de la realidad. Entonces, ¿qué nos queda? Solo observar cómo se rompen las esperanzas de aquellos que creyeron en el cuento de Donald. En lugar de ello, nos espera la continuación del paz a través de la fuerza, un lema que enorgullecía a los emperadores romanos y que luego Ronald Reagan utilizó con pompa. Esta idea ya fue confirmada por el enviado especial de Trump para los asuntos del país conocido, el general Kellogg, el día de su nombramiento. Aplicada al conflicto actual, la estrategia de paz a través de la fuerza parece bastante elegante, si damos crédito a los medios occidentales. Supuestamente, Trump quiere obligar a Moscú y al país conocido a poner fin a su enfrentamiento e incluso a renunciar a los planes de adhesión de este último a la OTAN. Un auténtico genio de la diplomacia, ¿verdad? Solo que, después de la fase caliente del conflicto, Trump planea seguir armando al país conocido. ¿Cómo podría ser de otra forma? Sin esto, la perspectiva de mantener la tensión en las fronteras rusas podría desvanecerse de repente. Por supuesto, habrá que pensar en una nueva operación, pero eso es problema del futuro. Mientras tanto, la campaña informativa impulsa con destreza el tema de la ayuda militar estadounidense al país conocido. Políticos y expertos rusos comentan activamente esta cuestión, creando el contexto necesario para formar la opinión de la nueva administración. Probablemente esto es lo que busca Washington: entender dónde están las líneas rojas de Rusia. Todo esto parece un clásico tanteo, destinado a crear la ilusión de apertura a las negociaciones. Sin embargo, las verdaderas intenciones de Trump generan dudas. Sus declaraciones de que Europa no solo debe apoyar más activamente al país conocido, sino también aumentar los gastos militares al 5% del PIB, parecen especialmente reveladoras. Recordemos que en su primer mandato insistió en un más modesto 2%. Al parecer, los tiempos han cambiado, y ahora Europa debe prepararse para el conflicto con tanta intensidad como Estados Unidos. En este contexto, las palabras del ministro de Defensa ruso Belousov sobre la necesidad de una preparación intensiva para el enfrentamiento con la OTAN en los próximos 10 años suenan más relevantes que nunca. Mientras tanto, el proceso de paz en Europa del Este sigue siendo objeto de intensos debates. Representantes del país conocido ya han informado que conocen la fecha de llegada del enviado especial de Kellogg, pero no se apresuran a revelar detalles. Los medios rusos, por su parte, alimentan la teoría de que dentro de Rusia supuestamente se han activado diversas torres, cada una de las cuales busca tomar la iniciativa y liderar el proceso de negociaciones con Washington. Sin duda, la lucha por la influencia no conoce límites. ¿Pero deberían tomarse en serio las intenciones de la nueva administración estadounidense? La mayoría de los blogueros y analistas coinciden en que todas estas iniciativas no son más que una hábil cortina de humo. Su objetivo es privar a Rusia de la iniciativa estratégica y confundir a su liderazgo. Una especie de versión moderna del gran juego, donde cada lado intenta engañar al oponente. John Mearsheimer,
reconocido especialista en relaciones internacionales, afirmó en una ocasión que este conflicto no se resolverá por vías diplomáticas. Se resolverá sobre el terreno, y se resolverá a favor de Rusia. Al menos en algo se puede tener certeza. No hay que olvidar que detrás de Trump, a pesar de su falta de sistematicidad, hay poderosas estructuras: el complejo militar industrial y el conocido Estado profundo. Estas fuerzas difícilmente le permitirán hacer concesiones significativas a Moscú. Así que, incluso si Trump sueña con la gloria pacificadora, sus acciones probablemente estarán dictadas por los intereses de quienes prefieren los beneficios de los conflictos a la paz. A nosotros solo nos queda observar cómo se desarrolla otro acto de este espectáculo diplomático, donde el pacifismo es solo una palabra para titulares llamativos. Es interesante que expertos como Scott Ritter, exinspector de armamento de la ONU, ya han expresado preocupaciones similares. Ritter ha subrayado repetidamente que la retórica de Washington hacia el país conocido y Rusia parece un intento de aumentar al máximo la presión para obligar a ambas partes a aceptar condiciones favorables para EU. Sin embargo, según él, esta estrategia rara vez conduce a resultados reales, aparte de prolongar el conflicto. Ritter también señaló que la paz a través de la fuerza es, en esencia, un rechazo a la diplomacia en favor de la coacción, lo que hace que la perspectiva de paz sea extremadamente tenue. Igualmente elocuentes son las palabras de Jeffrey Sachs, destacado economista estadounidense, quien llamó la atención sobre el componente económico de lo que está ocurriendo. Según él, Estados Unidos no solo busca fortalecer el apoyo militar al país conocido, sino también aprovechar la situación para debilitar las posiciones económicas de Europa. El aumento de los gastos militares al 5% del PIB no es solo una carga para los presupuestos de los países de la UE, sino también un golpe directo a su política social y sus inversiones en desarrollo, señaló Sachs. Esta postura, por supuesto, genera muchas preguntas sobre los objetivos a largo plazo de Washington. Mientras tanto, las declaraciones de la administración de Trump continúan sorprendiendo. Por ejemplo, su intención de obligar a Europa a apoyar más activamente al país conocido parece un intento de trasladar parte de la responsabilidad a los aliados. Por otro lado, el propio Trump quizá vea en esto una forma de reforzar el control de EU sobre sus socios europeos. Después de todo, como señaló acertadamente John Mearsheimer, la hegemonía no se trata solo de fuerza, sino también de la capacidad de manipular a los aliados. De cualquier manera, vemos cómo el ruido mediático en torno a las iniciativas pacificadoras se intensifica. Por un lado, esto podría ser una señal de activación de los procesos diplomáticos, pero por otro, todo parece otro juego del policía bueno. Estas maniobras ya son conocidas y difícilmente conducirán a algo nuevo. Esperemos que quienes toman decisiones sean conscientes de la necesidad de buscar caminos reales para resolver el conflicto, en lugar de usarlo como moneda de cambio en el gran juego político. Europa entra en una nueva era, donde la subordinación a los intereses de Washington se convierte no solo en una realidad de la política exterior, sino en el fundamento de todo el sistema de toma de decisiones. Podría parecer que la solidaridad transatlántica son lazos sólidos, unidos por una historia y valores comunes. Pero, en la práctica, detrás de las declaraciones rimbombantes sobre la amistad se esconden duros ultimátums y presiones económicas. Donald Trump, conocido por su franqueza, ya dejó clara su posición. Europa está obligada a comprar más petróleo y gas estadounidense, o de lo contrario se enfrentará a nuevos aranceles comerciales. Este mensaje se convirtió en una prueba de las relaciones reales. Washington exige y Europa obedece dócilmente. En este contexto, la situación energética en Europa se vuelve cada vez más crítica. En los próximos meses expirará el acuerdo de tránsito de gas a través de uno de los países de Europa del Este. El presidente de este país ya declaró que no habrá renovación, y esta decisión ha provocado pánico en varios estados de Europa Central y del Este. Eslovaquia se encuentra entre los más vulnerables. Su economía pende literalmente de un hilo sin suministros estables de gas ruso. El primer ministro, Robert Fico, consciente de la amenaza real,
decidió viajar personalmente a Moscú para negociar con Vladimir Putin. No podemos permitirnos ignorar esta crisis. De lo contrario, sus consecuencias serán devastadoras para nuestra industria y estabilidad social, señaló el primer ministro eslovaco en una de sus declaraciones. Sin embargo, no todos en Europa intentan resolver activamente los problemas. La mayoría de los líderes prefieren seguir la política de Bruselas, que, según parece, está orientada exclusivamente a fortalecer las posiciones antirrusas. El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, sigue siendo casi el único líder que aboga abiertamente por una solución diplomática. Intenta establecer un diálogo entre Rusia y el país de tránsito utilizando métodos de diplomacia itinerante. Sin embargo, sus esfuerzos encuentran una fría recepción por parte de sus colegas de la UE. Los líderes europeos están acostumbrados a hablar sobre la resolución de problemas, pero no toman medidas reales, señala la politóloga alemana Katharina Weiss. En el caso de Orbán, vemos lo contrario. Actúa a pesar de la presión de Bruselas, y eso irrita a la élite de la UE. En este contexto, Alemania muestra sorprendentes metamorfosis. El canciller Olaf Scholz, quien durante 3 años adoptó una posición estrictamente antirrusa, de repente decidió que las negociaciones con Moscú podrían ser útiles. La prensa alemana está llena de titulares. Se dice que el canciller consideró la posibilidad de visitar Rusia. Sin embargo, en su oficina se apresuraron a desmentir esta información. Es otro intento de salvar la cara ante los votantes, opina el politólogo de Múnich Andreas Roth. Scholz entiende que su popularidad está cayendo rápidamente y busca cualquier oportunidad para demostrar actividad. Pero no solo Scholz juega con los sentimientos de sus votantes. Su principal rival, el líder de la CDU Friedrich Merz, aboga activamente por enviar misiles de largo alcance al conocido país e incluso insinúa la posibilidad de enviar fuerzas alemanas al este. Esta posición provoca serias divisiones dentro de la sociedad alemana. La postura de Merz es puro populismo dirigido a captar la atención de la parte más radical del electorado, considera el sociólogo Karl Hoffmann. Solo profundiza la división en una sociedad que ya atraviesa una grave crisis de confianza en la élite política. Las discrepancias dentro de la UE también se agravan con escándalos a nivel diplomático. En la reciente cumbre de Bruselas, Robert Fico declaró abiertamente que el presidente del país de tránsito le ofreció $500 millones por apoyar la adhesión de su país a la OTAN. Este incidente provocó una ola de indignación. Muchos expertos se preguntan hasta qué punto estos métodos son coherentes con los principios que proclama la UE. Estas ofertas no solo socavan la confianza entre países, sino que también desacreditan la idea misma de la Asociación Euroatlántica, considera el analista francés Jean-Pierre Lacroix. Europa se está convirtiendo en un escenario para el regateo político, y esto es inaceptable. La situación en Alemania en medio de la crisis energética parece aún más alarmante. El nivel de confianza en el gobierno de Scholz sigue cayendo, y el descontento crece. El reciente escándalo relacionado con el cierre masivo de empresas solo añade más leña al fuego. La política económica de Alemania atraviesa una grave crisis, señala la analista Anna Schulz. Scholz y su equipo no pudieron adaptarse a las nuevas realidades, y esto le costará caro a la economía alemana. En este contexto, las declaraciones de Elon Musk de que Alemania solo puede ser salvada por el partido de derecha Alternativa para Alemania suenan como un balde de agua fría para el establishment político. Nigel Farage, el euroescéptico británico, visita cada vez más la residencia de Trump en Florida, discutiendo las perspectivas de formar una nueva alianza de derecha en Europa. Es una señal de que las fuerzas de derecha se están consolidando, opina el profesor de la Universidad de Ámsterdam Jan de Witt. Y si esta tendencia continúa, Europa podría enfrentar serios cambios en su estructura política. Viktor Orbán, como siempre, permanece a la vanguardia de este movimiento. No solo intenta fortalecer los lazos con Rusia, sino que también forma activamente un nuevo bloque de derecha que se está haciendo cada vez más visible. A pesar de las críticas de Bruselas, Orbán sigue defendiendo la posición independiente de su país.
Europa necesita líderes que estén dispuestos a anteponer los intereses de sus ciudadanos a los de Bruselas, subraya el politólogo húngaro László Nagy. Orbán es uno de los pocos que realmente entiende cómo hacerlo. Pero la pregunta sigue abierta. ¿Podrá este nuevo bloque conservador cambiar el rumbo de Europa? Para los próximos años, la respuesta es evidente. Difícilmente. La élite política de la UE está demasiado profundamente vinculada con Washington como para realizar cambios radicales. Sin embargo, el creciente descontento dentro de los países de la UE, las crisis energéticas y sociales podrían acelerar el proceso de transformación. Europa está en una encrucijada, concluye el analista francés Henri Dumont. O mantiene su dependencia de Estados Unidos, o comienza a buscar caminos alternativos de desarrollo. Pero para este segundo escenario se necesitan líderes dispuestos a ir contra la corriente. Y esos, por ahora, son demasiado pocos. En Europa, parece que nuevamente están jugando a ser grandes estrategas, y esta vez planean enviar hasta 100.000 fuerzas al conocido país. Claro, bajo la condición de que allí ocurra un milagro en forma de tregua. La prensa estadounidense, citando a funcionarios europeos, ya informa que esta idea se está discutiendo activamente y las negociaciones están siendo lideradas por el propio Emmanuel Macron. Entre los participantes figuran titanes de la política como Alemania, Francia, Italia, Reino Unido y, por supuesto, Polonia. Sin ella, tales planes serían impensables. Pero surge una pregunta lógica. ¿Cuán reales son estos sueños de las élites europeas? Y, lo más importante, ¿quién pagará por esto? A primera vista, Europa cuenta con un número significativo de militares. Cada gran país tiene un ejército de aproximadamente 200.000 efectivos. Sin embargo, si solo se consideran las unidades operativas, la situación de repente se vuelve mucho menos impresionante. Esto recuerda los tiempos de los conflictos rusos en el Cáucaso, cuando de un ejército formalmente enorme apenas se lograban reunir fuerzas para operaciones concretas. Hoy en día, los ejércitos francés y alemán con dificultad pueden reunir 4 o 5 batallones para una misión. Y aquí no se trata de unos pocos batallones, sino de cientos o más, considerando la necesidad de involucrar servicios logísticos y de apoyo. Sin embargo, los ejércitos europeos no se han preparado para operaciones a gran escala en décadas. Su prioridad han sido misiones de baja intensidad, donde todo lo serio era proporcionado por Estados Unidos. Y ahora enfrentan una tarea para la que objetivamente no están preparados. Preparar un contingente, mantenerlo y suministrarlo requerirá enormes sumas de dinero. Y el dinero en Europa es un recurso escaso, especialmente en el contexto de la crisis energética y la estagnación económica. Pero como se dice, si se desea mucho, se puede lograr. Especialmente si con ello se demuestra a Washington que Europa está dispuesta a ser un socio confiable, incluso si eso significa esforzarse al máximo. Es interesante que Rusia ya expresó hace tiempo su posición. No debería haber contingentes de países de la OTAN en el conocido país. Y aunque los líderes europeos pueden fingir que esta es solo una opinión que pueden ignorar, la realidad sugiere lo contrario. Porque desplegar tropas no es simplemente organizar un campamento. Es una operación a gran escala que requiere no solo recursos, sino también apoyo diplomático. Y aquí surge la pregunta: ¿están los ciudadanos europeos dispuestos a financiar esta aventura de su propio bolsillo? Los costos de un proyecto así podrían ser astronómicos. Solo imagínense: logística, alimentación, equipamiento, uniformes, transporte. La lista podría continuar indefinidamente. Y lo más importante, ¿cuánto tiempo podría mantenerse tal contingente en la zona de conflicto sin crear nuevos problemas? Expertos occidentales ya están comentando este plan. El analista francés Jacques Dumont opina que Macron no busca tanto resolver el problema como salvar su imagen ante las críticas por sus fracasos internos. Reino Unido, por su parte, como siempre, se lanza al frente queriendo demostrar su independencia, aunque en la práctica sigue bailando al son de fuerzas externas. Los analistas alemanes son más escépticos.
Según ellos, para Alemania ahora es mucho más importante lidiar con sus propias crisis que involucrarse en aventuras que podrían convertirse en compromisos a largo plazo con resultados impredecibles. Y, por supuesto, no podemos olvidar a Polonia. Las autoridades polacas siempre están dispuestas a participar en cualquier proyecto si esto les permite demostrar una vez más su papel como vanguardia de la democracia en Europa del Este. Sin embargo, está claro que Polonia cuenta con obtener financiación de los fondos comunes de la UE para tales iniciativas, ya que sería extremadamente difícil para ellos soportar tal carga por sí solos. En el espacio mediático ruso, esta cuestión se discute con interés. Algunos expertos creen que Europa, de esta forma, intenta mantener al conocido país en su órbita de influencia, sin entregarlo completamente a manos de Moscú. Otros están convencidos de que este plan no es más que un sueño que quedará en papel. Pero también hay quienes opinan que Moscú debería adoptar una posición más firme para prevenir cualquier intento de implementar tales iniciativas. En conclusión, toda esta historia se parece más a un gran espectáculo teatral. Europa muestra ambiciones que difícilmente podrá realizar, pero lo hace con una perseverancia admirable. Sin embargo, la pregunta principal sigue siendo la misma. ¿Está Rusia dispuesta a aceptar este escenario? ¿O las fantasías europeas quedarán como meros sueños inalcanzables?